Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. El día de hoy tenemos un programa especial, el primer programa del año, y desde ya les deseo a todos un feliz año nuevo y como siempre en especial a los adultos mayores. Nos visita la doctora Bremer Venero. La doctora Venero es gastroenteróloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y formada como gastroenteróloga en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es experta en trastornos funcionales y tiene una maestría en biota. Bremer, muy buenas noches y gracias por visitarnos en Zona Geriátrica. Muy buenas noches, Carlitos. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la mala digestión en el adulto mayor. Ahora, no sé si comenzar con esto, pero hay un término médico que se llama dispepsia. ¿Dispepsia significa mala digestión o estoy equivocado? A ver, vamos a ver. Primero, las personas suelen usar como un término coloquial, o sea, que no es un término médico, usar la palabra indigestión, por ejemplo, ¿no? Y esa indigestión es un término impreciso, ¿no? Bastante vago, que no define ninguna enfermedad. Dentro de eso podríamos poner, por ejemplo, la dispepsia. Entonces, en realidad, la dispepsia es una alteración que tiene que ver con molestias digestivas, generalmente después de comer, que podría agrupar, por ejemplo, a llenura, vinagrera, acidez, embalonamiento, un dolor después de haber comido, sensación de gases o eructos, ¿no? Pero, ojo, se llama dispepsia cuando es episódico, crónico, frecuente, repetitivo, pero diferente de cuando uno dice yo tengo una indigestión y es una cosa de hoy, me pasó hoy, porque comí mucha grasa, porque comí de repente mucha comida, porque tomé mucho licor, hice mucha mezcla, y de repente me empancé, me emboté, me sentí mal y mañana ya estoy bien. O de repente me dio una diarrea o vomité y se acabó y me siento bien mañana. Entonces ya no estamos hablando de dispepsia, porque la dispepsia sería algo mucho más frecuente. Y eso que dura un día nomás o que dura horas nomás, eso sí sería una indigestión, por ejemplo. Miren qué detalle tan importante. La dispepsia viene a ser como una enfermedad larga de que la persona sufre de indigestión, sufre de mala digestión, y cuando uno hace un desarreglo y que se soluciona rápido, le podemos llamar una indigestión. Ahora, ¿qué tan cierto es de que la mala digestión, la indigestión ocurre más de noche que de día? Es cierto porque hay gente que dice, uy, me comí un lomo saltado en la noche y no dormí nada. ¿Es cierto eso? Claro. Entonces, vamos por partes. Es una cosa que yo siempre le digo a la gente. Cuando viene una persona, por ejemplo, de 70 años, de 75 años, y yo le digo, ¿qué pasó? Y entonces me dicen, mire, que yo me comí, me invitaron mis nietos una pizza. ¿Y a ellos les pasó algo? No. ¿Y solamente le pasó a usted? Sí. Significa que el problema no es una toxina, no es una bacteria, o sea, no es algo que le pasó a todos, es solo que me pasó a mí, ¿verdad? Entonces, ahí pueden haber muchos factores que intervienen. Cuando uno come un alimento, primero necesito que el movimiento intestinal sea adecuado. Significa que tiene que haber una buena masticación, una buena deglución, tiene que haber un buen movimiento intestinal para que todo vaya para abajo, ¿verdad? Y el estómago tiene que tener una buena relajación para que reciba la comida. Cuando el estómago está contraído, y uno come un poquito y ya se siente lleno, por ejemplo, que ese es un tipo de dispepsia, es un trastorno de motilidad intestinal, llamémoslo de movimiento o de motilidad intestinal. O de repente se cierra mi intestino y la comida se queda embotada y no pasa, se enlentece el tránsito o se acelera a veces y suena la barriga y a veces se me suelta de la nada porque comí algo que digo, me cayó mal, pero es un día y el día siguiente ya estoy bien. Esos son los trastornos digestivos funcionales y tienen un problema principal que es el movimiento intestinal. El segundo son la digestión a través de las enzimas digestivas, que yo tengo que tener mis enzimas digestivas. Entonces, si yo tuve una pancreatitis, ya no tengo suficientes enzimas digestivas. Si me operaron de la vesícula, ya no tengo una bilis concentrada en buena calidad que sale justo cuando come grasa, sino sale todo el tiempo, ya no está concentrada. O si de repente tomé demasiados antibióticos, muchos antibióticos, y me mató la microbiota intestinal, entonces yo voy a tener un
problema de que las bacterias de mi intestino producen también enzimas digestivas. Entonces no voy a digerir bien mis alimentos. Entonces, cuando uno se hace más mayor, existe lo que se llama un ritmo circadiano en la producción de ácidos gástricos, de ácido pancreático o de repente de bilis. Es una situación en la que más o menos cada vez que vamos a comer, desayunar o almorzar, se producen estas sustancias. Por eso es que uno dice debe ser más o menos regular con sus comidas. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente dejamos de comer en la noche y empezamos a acostumbrarnos a no comer mucho de noche. Y con la edad se produce menos ácido gástrico, menos bilis, menos jugos digestivos en general. Y también con la edad tenemos disbiosis, porque tenemos un enlentecimiento del tránsito intestinal, mucho más si somos diabéticos, o si tenemos Parkinson, o si tenemos alguna enfermedad, también hay un trastorno del movimiento intestinal. Entonces, por esa razón hay algunas personas que en las noches les cae mal comer especialmente carbohidratos o carnes rojas o Ahora, grasas. hay gente, y es muy extendido esta costumbre, que no sé si es buena o mala, y tú nos vas a aclarar, ya que has hablado de las enzimas digestivas. Después de supuestamente una comida pesada, inmediatamente se toman una pastillita de un digestivo, ¿no? Tú sabrás más marcas, todas las marcas que hay en el mercado. Pero dice, comí un pan con chicharrón o una sopa de frijoles y me tomo mi digestivo. E incluso hay personas que toman hasta sal de frutas. ¿Qué tanto es bueno, qué tanto es malo? Ok, vamos entonces. Las enzimas digestivas normalmente son idénticas prácticamente a las que nosotros producimos, ¿ok? Y si vamos a comer una comida que tiene mucha grasa o que es muy copiosa, podemos tomar alguna enzima digestiva, pero que nos ayude a digerir los alimentos y que no me genere mucho embotamiento, mucho O gas. sea, no es malo. No es malo. Lo malo sería que lo tome a cada rato. O sea, que lo tome después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, que lo tome a cada rato. No. O sea, solo si es una comida copiosa, si es una comida grande, o si yo amanecí con un poquito de dispepsia o con un poquito de indigestión, ese día puedo tomarme 2 veces al día de repente, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque si no lo necesito, a menos que yo tenga pancreatitis. Si yo he tenido una pancreatitis crónica y no produzco enzimas digestivas, es toda mi vida. ¿Ok? Es así. Pero se puede tomar. Lo que no recomiendo es tomar bicarbonato ni sales, porque el bicarbonato o las sales lo que hace es cambiarme el pH del estómago, del intestino. Y al cambiarme el pH, no voy a digerir mis alimentos, porque yo necesito que ciertos segmentos de mi intestino, para que sean efectivas las enzimas digestivas, tengan un pH determinado. Entonces, no es bueno andar tomando bicarbonato porque me cambia el pH y me puede producir una alcalosis incluso en la sangre. Entonces, no es bueno hacer eso. Yo recuerdo cuando era muchacho un comercial que salía el rey Enrique VIII y comía frijoles y después pedía tamales y entonces al final le ofrecían un vaso de una sal de frutas, ¿no? De una marca. O sea, ¿Ya? eso sí no es recomendable porque como tú bien dices, Ya. altera el pH. O sea, no es recomendable como algo frecuente, ¿no? Pero suponiendo que yo no tengo enzimas digestivas y sé que he comido mucho, podría tomarme una, pues qué sé yo, cada 2 meses, cada 3 meses, no me va a matar, pero no usarlo como algo común. Por ejemplo, en Estados Unidos existen unas pastillitas, ¿no? Que se llaman TAMS, ¿no? Que todo el mundo la toma y es bicarbonato, o sea, no hay que tomarlo tan a la ligera, ¿no? Y tiene calcio, creo, el TAMS, Sí, ¿no? es bicarbonato de calcio. Y entonces, es bicarbonato. Y entonces el problema está en que no es bueno hacer esas cosas porque eso puede tener un rebote. O sea, el bicarbonato, si sea bicarbonato de calcio o bicarbonato solo, puede generar la absorción inmediata y pasa a la sangre, que no sucede con las enzimas digestivas, ¿no? Ahora, Además, la sí, mayoría, perdón, de enzimáticos vienen adicionalmente con simeticona, que también te ayuda con los gases, también te puede ayudar. justo a eso iba a preguntar, ¿qué tan buenas son las gotitas para los gases? Porque hay pacientes que dicen, doctor, cuando sobre todo los asegurados no piden sus Ujú, gotitas para los gases porque a mí se me hincha el estómago. Le digo, ujú. pero eso es, yo entre mi especialidad, tú sabes que yo veo adultos mayores, digo, pero eso no es diario. Pero ahora aprovechándote que tú eres la experta, ¿qué tan oportuno es que una persona tome a cada rato o siempre gotas para los gases? Ya, primero te voy a explicar, primero lo más importante es averiguar por qué tiene gases. Es lo más Claro. importante.
¿Por qué? Porque puede ser que yo sufra de gases porque tengo dispepsia, porque tengo colon irritable, pero no tengo ninguna enfermedad importante. Pero puede ser que yo tenga gases de repente porque tengo intolerancia a la lactosa, pues hay que quitarse la leche, o porque tengo de repente alguna intolerancia a ciertos alimentos y yo me los tengo que quitar, o porque de repente tengo un sobrecrecimiento bacteriano y tengo las heces medias sueltas, pero estoy tan acostumbrada a tenerlas así que se deshacen que yo digo, mis heces son normales. Cada vez que voy al médico, no, normal, porque son 20 años que hago heces que cuando jalo la llave del water se deshacen. Entonces, si es así, significa que tengo un sobrecrecimiento bacteriano, que es lo más probable, y por lo tanto genero más gas y emboto. Entonces, primero hay que averiguar si es que hay alguna causa de por qué tengo gases. Suponiendo que no hay una causa necesaria y es porque, bueno, mis enzimas digestivas bajaron, porque mi motilidad intestinal no es adecuada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo quiero ayudarme con los gases, te explico, la simeticona o la dimeticona, que es lo mismo que simeticona activada, ¿verdad? No se absorbe, no es un medicamento que se absorbe. Y últimamente se está demostrando que las dosis bajas funcionan, pero que las dosis altas tienen una segunda función. Cuando las dosis se usan entre 250 y 300 miligramos 2 o 3 veces al día, ojo que las gotitas son 40 miligramos, ¿ah? O sea, te digo, 20 gotitas son 40 miligramos. Cuando se usan dosis de 240, de 300 miligramos 3 veces al día, el paciente también tiene una especie de engrosamiento del moco intestinal y puede mejorar un intestino permeable o puede mejorar incluso la inflamación del intestino o permitirle regenerarse con tranquilidad y engrosar el moco para que la microbiota se adecue. Entonces, por esa razón, últimamente los antiespasmódicos, por ejemplo, para síndrome de intestino irritable, se están combinando con simeticona o dimeticona. Así que no hay dosis límite, no se absorbe, no es tóxico. Miren qué interesante lo que nos dice la doctora, pero antes que abusar de estas gotas, primero ver la causa, por qué tienes gases, ¿no? Lo ha dicho bien claro. Ahora, nuestros paisanos y compatriotas de Arequipa suelen usar el anís, ¿no? Dicen un bajativo, que viene heredado de España, ¿no? Que es una costumbre muy... ¿Qué tan buenos son los aperitivos y qué tan buenos o malos los Los bajativos. bajativos? Porque le dicen, ¿no? El té piteado, el té con anís o el anís puro, ¿no? O es una costumbre social. Bueno, sí tienen propiedades muchas plantas para mejorar el vaciamiento gástrico, disminuir los gases, por ejemplo, la muña, el paico, el hinojo, el anís ayudan mucho. Entonces, si La uno quiere menta, tomarse, la menta. la menta también, y la menta ayuda mucho con los gases, porque tiene un aceite que es especial, que ahora incluso ya lo venden como pastillitas, ¿no? Que ayuda también con los gases. Entonces, tomar estas sustancias, ya sea en tecito, en infusión, funciona, ¿ok? Si yo lo quiero mezclar con licor, ya no sé si mantiene su propiedad. No lo sé. O sea, yo no sé si echándole licor mantiene la propiedad, la sustancia, o siguen las sustancias activas del tecito, de la muña o del paico, siguen vivas, las sustancias activas, si son activas. No lo sé. Pero yo, te soy sincera, nunca, siendo gastroenteróloga, no le puedo decir a la gente, tómate tu licorcito, tómate tu No, pues, porque obviamente hay daño hepático, así sea media copita, o sea, hay daño hepático, ¿verdad? Pero hay una cosa bien interesante, las personas que sufren de gases porque tienen dispepsia, o sea, eructos, llenura, embalonamiento después de las comidas pesadas, y las personas que tienen colon irritable, cuando se toman una cervecita, un vinito en familia, contentos, ese día no se les hincha la barriga. ¿Por qué? Porque están contentos, están relajados, están tranquilos, no están estresados y pueden comer y ese día no les cae mal. Eso es una regla. Siempre sucede así. miren, claro, o sea, que hay un tema psicológico, el paciente está feliz, está Sí. disfrutando el compartir con su familia y no le cae mal nada esa noche, pues. Pero, o sea, las hierbitas sí funcionan, porque a mí me Sí. ha caído muy bien la muña cuando he ido al Cusco y me he comido no sé, un chicharrón, algo, me tomo mi agüita de muña y me va muy bien. Sí, muña, paico, menta, el cedrón, el hinojo, el cedrón también ayudan mucho. El anís, También el anís ayuda con los gases, es bastante bueno el anís también. lo que sí creo que no es bueno café, ¿no? Después puedes comer carnes, porque el café es ácido o no, o es social también. En realidad, o sea, el café no tiene un efecto digestivo.
O sea, no me ayuda a digerir mejor los alimentos ni nada. Pero interesantemente, el café puede activar ciertos receptores de cafeína que pueden acelerar un poco el tránsito intestinal. Y hay algunas personas, por ejemplo, como la, ¿cómo se llama? La nicotina, ¿no? Que hay algunas personas que, por ejemplo, cuando son estreñidas, se toman una taza de café y van al baño, o se fuman un cigarro y van al baño, porque acelera un poco el tránsito intestinal. Pero no me ayuda con el vaciamiento gástrico, por ejemplo. Entonces, pero tampoco puedo decirte que si tomas café, no sé, pues 5 tazas te va a dar úlcera, eso tampoco es cierto, ¿no? Pero, y en general, como te digo, la gente tiene la impresión, y eso sí, de repente me lo ibas a preguntar, pero yo te lanzo por ahí, de que cuando una persona tiene gas, eructos, vinagreras, acidez, tengo gastritis, dice. Y no es cierto eso no es cierto. Ah, miren, ¿qué tal datazo? ¿Ah? Eso es clásico. Náusea, vinagrera, acidez, gastritis. Entonces, ¿qué es? Dispepsia. Es Dispepsia. Miren, dispepsia. Entonces, hay un grupo de pacientes, un grupo pequeño de pacientes que cuando tienen dispepsia y manifiestan la dispepsia, pero nunca la han tenido, sino que apareció. Nunca la han tenido. Primera vez que les aparece. Si hay un antecedente de que estuvieron tomando de repente antiinflamatorios o algo, cuando hacemos la endoscopía, les podemos encontrar gastritis, heridas, úlcera, qué sé yo, pero es poco paciente. La mayoría de los pacientes no tienen nada de úlceras, ni gastritis, ni herida. Solo es un trastorno de la acomodación del estómago que se cierra y cuando se cierra abruptamente el eructo incluso es sonoro. Comen un poquito, se sienten llenos porque el estómago está contraído. Sienten que la comida se les queda muchas horas porque como que el píloro se cerró y no deja pasar la comida. Se y embotan. en ese caso, ¿qué deben de hacer las personas? Entonces, en ese caso, vamos, no tomar omeprazol. Y eso es una cosa que yo siempre le digo a la gente. El omeprazol es un medicamento que no protege el estómago. No es que sea un protector gástrico ni nada por el estilo. Es una sustancia que yo la tomo ahorita y va a hacer que yo no produzca ácido gástrico dentro de varias horas. Y luego, mi siguiente comida, se van a bloquear las bombas de protones y voy a producir menos ácido gástrico. Y mañana me tomo la segunda pastilla, ya es 40% menos. Pasado mañana, 60% menos. 90% menos, ¿no? Pero no es que me cura la herida, no es que va y me cierra la herida, no. ¿Ok? Entonces, el problema en una dispepsia no es que he producido más ácido, es que mi estómago no se está relajando, está como así, y no me deja pasar la comida. Entonces, lo que tendría que tomar puede ser un antiespasmódico, por ejemplo, buscapina, ¿no? Podría tomar, o podría tomar ranitidina, que sí funciona como antiespasmódico, más que como antiácido. O me podría tomar un antiácido, como eso es magaldrato de simeticona, qué sé yo. O incluso bismuto, porque el bismuto también me ayuda a no tener vinagrera, acidez, embotamiento. Entonces, esas son las cosas que yo podría tomar. Podría tomar bismuto, podría tomar magaldrato de simeticona, podría tomar una ranitidina o simetidina o famotidina, o me podría tomar en todo caso, de repente un antiespasmódico, Plidam, buscapina, y me tiraría a descansar un rato a esperar que esto pase. ¿Ok? Eso sería si fuera una cosa momentánea. Ahora, tú has tocado un tema muy interesante, el omeprazol. Una costumbre, y creo que es una leyenda urbana, de que cuando el paciente toma 3 remedios, pide su omeprazol. Dice, el doctor me ha dicho que me proteja el estómago, y pide, y anda, convéncelos Sí, sí, para que no le dé, exigen su omeprazol. sí. ¿Es bueno, es malo? ¿Evita la absorción del remedio? Ok, acá es una cosa que es muy importante entender, que desde hace aproximadamente unos 10 años ya hay una corriente importante científica de no tomar omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, que se llaman IBPs, inhibidores de bomba de protones. Entonces, lo ideal es no tomar y tratar de no tomar y solo recetar cuando es necesario. Eso es una ola que está viniendo ahora. ¿Por qué? Porque yo necesito ácido gástrico y eso lo va a inhibir. Necesito para digerir mi comida. Necesito como barrera para que otras bacterias no ingresen. Por ejemplo, había 4 veces más riesgo de tener COVID cuando tomabas omeprazol que cuando no lo tomabas. Que ese es un problema, porque al no haber ácido gástrico, todas las bacterias pasan esa barrera y se meten a tu intestino. Tienes más riesgo de hacer diarrea, tienes más riesgo de hacer sobrecrecimiento bacteriano y especialmente en niños que sucede eso. Entonces, tienen que entender las personas que los únicos medicamentos que causan gastritis o úlceras son los antiinflamatorios. Y aunque no lo creas, es lo que más toman sin receta. Se toman Apronac, se toman naproxeno, esto es ibuprofeno, se toman diclofenaco, pero ¿cómo se ponen inyección? Bueno, Entonces, Natalia entender. Málaga
el Chemo del Solar y Sofía Mulanovich le hacían propaganda a naproxeno, Pero, abiertamente en y eso, televisión, no, por y eso, el entonces, colegio médico no decía nada. no decía nada. Entonces hay que entender una cosa. Los antiinflamatorios tienen única indicación para inflamación o dolor inflamatorio. O sea, si yo tengo una faringitis, no es una inflamación, es una infección. Y si es una infección, no tengo que tomar antiinflamatorio. Puedo tomar un analgésico, pero no un antiinflamatorio. Entonces, evitar los antiinflamatorios. Ahora, la otra cosa es meterse en la cabeza los antihipertensivos, los antidepresivos, los ansiolíticos, la pastilla para la tiroides, la pastilla para la presión. No dan gastritis. No dan gastritis. Los únicos son los antiinflamatorios. Al que le echan la culpa de la gastritis muchos son a los antibióticos. No, Ah, tampoco. voy a tomar antibióticos. No se olvide de darme mi omeprazol. Uy, Es Dios que, mío. es que justamente es por esa diferenciación del síntoma. Entonces te explico. Cuando una persona toma antibiótico, ¿el antibiótico qué hace? Me mata la microbiota intestinal indiscriminadamente. Entra y me mata las bacterias del estómago, del intestino. O sea, si yo tomo un antibiótico para el oído, igual me matan las bacterias del intestino. Si tomo un antibiótico para el riñón, igual me matan las bacterias del intestino. Entonces, la reacción del intestino ante que está muriendo la microbiota intestinal es contraerse, se contrae. Y cuando el intestino se contrae, arde, duele. Y la gente piensa que ardor es úlcera. Y no es así. El ardor puede ser por espasmo y me puede dar diarrea, embotamiento, pero es por efecto del antibiótico sobre la microbiota intestinal, no es gastritis. Ahora, han mencionado más de una vez la palabra microbiota. Yo te rogaría que nos cuentes y nos expliques qué es la microbiota. La microbiota es lo que antes le llamaban la flora intestinal. ¿Ok? La flora intestinal es un conjunto de microorganismos que no solo son bacterias, son virus, hongos, protozoarios, arqueas, que viven en todo nuestro cuerpo y si los sacáramos de nuestro cuerpo pesa 2 kilos. ¿Ok? O sea que estamos piel, oídos, boca, esófago, intestino, pulmones, todo estamos llenos de bacterias y esas bacterias trabajan ahí, producen enzimas digestivas, se encargan de avisar cuando una bacteria no es del barrio, dicen, oye, esta no es de acá, se encargan de estimular nuestra inmunidad, se encargan, por ejemplo, de preparar a las células para que se diferencien para ciertas funciones, eso digieren algunas cosas que nosotros comemos que no podemos digerirlas y también destruyen algunas toxinas que estamos ingiriendo y nos previenen el cáncer incluso. O sea, son bacterias buenas. Claro, son buenas cuando están en el sitio que tienen que vivir, porque si yo agarro bacterias de tu colon y lo meto a tu ojo, obviamente no son buenas, ¿no? Exactamente. Pero son buenas en el sitio donde viven. Ahora, ya que has hablado de qué es la microbiota y ya nos explicaste lo que es, ¿qué tan bueno y tan útiles son los llamados probióticos? Tanto los Ujú. probióticos que se recetan que ustedes recetan como médicos o los probióticos que se encuentran en los yogur o en cualquier producto natural. ¿Qué tan Ok, buenos son? ok. Entonces, si nos ceñimos, por ejemplo, al uso de probiótico, el probiótico tiene un uso diferenciado. Significa que es una bacteria, no es cualquier bacteria, no es la bacteria del yogur, no, es una bacteria que tiene propiedades, que tiene una propiedad para producir alguna sustancia que es benéfica para mí. ¿Ok? Entonces, esas bacterias están como etiquetadas, como si fueran soldados que los crían por separado y tienen determinadas propiedades y que incluso algunas han sido modificadas para que no produzcan de repente resistencia bacteriana o no transmitan resistencia bacteriana. Entonces, son inocuas, son buenas, pero tienen una finalidad. Entonces, yo tengo que escoger para qué la quiero. Por ejemplo, si tú tienes muchas infecciones urinarias a repetición, yo te doy un tipo. Si, por ejemplo, tienes muchos hongos en la vagina y tienes vaginosis, te doy otro tipo. Si, por ejemplo, eres una persona adulta mayor que vives en un hospicio o en un sitio, no sé cómo se llama, casa de reposo, donde hay mucha gente y me puedo contagiar de alguna enfermedad, quiero subir mi inmunidad, es otro probiótico. Si yo quiero, por ejemplo, para una dispepsia, para un colon irritable, es otro probiótico diferente. Si yo quiero para alergias, es otro. Entonces, no podemos usar uno para todo. ¿Ok? Puede ser que uno tenga 3 o 4 propiedades, pero no puedo usar uno para todo. Entonces tenemos que escogerlos. Entonces son sustancias que yo las voy a tomar 20 días, 30 días, son bacterias que van a generar alguna mejoría en una función de mi cuerpo, que esa es la idea, ¿no? Que no es permanente. O sea, si me mejoré, yo la puedo repetir cada cierto tiempo. Y solo se toman una vez cuando es diarrea. Tengo una diarrea, me puede acortar el tiempo de diarrea entre 18 horas a 24 horas, el tiempo de diarrea. Y ahí sí solo son 3 días, ¿no?
Ahora, hay gente que usa los probióticos siempre y Ujú, se compra, como quien toma su remedio para la presión, que lo tienes que tomar siempre, toma ujú. sus probióticos siempre. ¿Es bueno? ¿No es bueno? No, Porque ya explicaste, ¿no? Que claro. hay probióticos para la flora de la vagina y probióticos para la flora intestinal, etcétera. ¿Es bueno tomar siempre probióticos? Claro, o sea, los probióticos cuando entran al cuerpo no se quedan toda la vida, tienen un tiempo de vida media, ¿ok? Entonces tienen un tiempo que viven y luego pues, se van, que pueden ser 2 o 3 semanas. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, 15 días, 14 días cada mes, ¿no? O puedo tomarlo todos los días de mi vida, no me va a hacer daño, ¿ok? Siempre y cuando yo no tenga una condición de inmunosupresión y no sean hongos los que estoy tomando. O sea, si yo quiero tomar algún probiótico, que sea un probiótico que sea siempre, porque es para mi inmunidad, tengo que escoger un probiótico que sea una bacteria humana, no un hongo. Una bacteria humana. Por ejemplo, ese que a ti te gusta mucho, que es Lactobacillus reuteri, por ejemplo, es una bacteria humana que habitualmente estaba en la leche materna y ahora ha desaparecido en el mundo, ya no hay en la leche materna, y las puedes tomar todos los días de tu vida y no pasa nada. ¿Ok? Y tiene muchas propiedades, por ejemplo, para inmunidad, para, por ejemplo, para renovar la mucosa gástrica, porque siempre actúa siempre en intestino alto principalmente, ¿no? Entonces, tú podrías tomarlo siempre y no pasa nada, pero hay otros que no, hay otros que no. Por ejemplo, el Bacillus cereus, que todo el mundo lo toma para diarrea, ese no es humano, es una espora, no es una bacteria humana habitualmente, y si tú Es lo un tomas hongo. tiempo y estás inmunosuprimido, te puede matar. Entonces, siempre tienes que consultarlo con un médico a ver cuál es el probiótico que yo puedo tomar, ¿verdad? Pero ahora los probióticos naturales que dice que están en el yogur, ¿es cierto? O A ya ver, si se calentó la botella en en el camión de yogur, se habrá mal logrado, ¿tienen la cantidad adecuada o es publicidad? ya, vamos a ver Perdón, primero. porque hay una marca que tiene hasta 5 probióticos, dice ahí la etiqueta. Por eso te explico entonces. Los yogurts, todos los yogurts son producidos por dos bacterias. Todos los yogurts. No hay ningún yogur que sea producido por otra bacteria. Son dos bacterias que lo echas a la leche y aparece el yogur. ¿Ok? Que es Lactobacillus delbrueckii y Streptococcus thermophilus. Estos dos juntos me producen el yogur. ¿Ok? Pero estas dos bacterias no producen ninguna sustancia benéfica para mi cuerpo. Yo cuando lo tomo solamente me acidifican el medio. Al acidificar el medio, porque el yogur es más ácido que la leche, ¿verdad? Al acidificar el medio, inhiben de cierta manera el crecimiento de patógenos, ¿ya? Pero no significa que me curan de algo. Entonces, al yogur le ponen los probióticos que nosotros recetamos en sachet, en polvo, en cápsulas, se los pueden poner y añadir, y entonces ponen yogur con probióticos, porque le están añadiendo. ¿Ok? Porque el yogur normal viene con dos bacterias que no son probióticas, pero yo le añado probióticos. El problema está en que la dosis terapéutica debe ser una cantidad determinada que no la tiene el yogur. Uno, dos, que yo no sé cuánto irá a tomar el paciente, medio vaso, una cucharada, un chorrito. Y además no sé si están vivas porque no sé si han mantenido la cadena de frío hasta que llegó a mi refri y me lo serví. Claro, porque puedes haber tenido el yogur en la maletera del carro todo el día y en verano se calentó todo, ¿no? Y se fundió todo. Exactamente. Uno de los televidentes me está preguntando sobre la dieta alcalina, Ujú. que dice que hay que comer alcalinos y productos alcalinos. ¿Qué tan cierto es eso? No, hay muchas dietas, el Internet está invadido por gente que dice ser especialista, Los ¿no? youtubers. Exactamente. Entonces, el otro día me he tomado el trabajo de escuchar media hora a un supuesto doctor angiólogo que ha trabajado en el África, en México y en Estados Unidos. Averigüé, no existe ese doctor, su nombre lo dio incluso, ¿no? Donde decía que la hipertensión era por culpa de una bacteria. Pucha, yo soy especialista en bacterias, voy a ver esta video. Media hora. Pero los primeros 28 minutos solo fueron para rajar de los productos antihipertensivos y de la industria farmacéutica. Y al final, ¿sabes cuál era la bacteria que según él producía la hipertensión? El Helicobacter pylori. Me parece la cosa más absurda del mundo, porque entonces todos los pacientes que les matamos el Helicobacter pylori con antibióticos, se les cura la hipertensión. Y su oferta era dar un antioxidante, que él decía que era la maravilla del mundo que le había traído el Japón. Entonces, existe mucha gente así que te inventa cosas. Ahora Entonces, hablan de la dieta alcalina, que hay que no existe eso, acidificar. no existe eso. Por favor, no traten de estar tomando bicarbonato, ni dietas alcalinas, ni dietas ácidas, ni agua con limón. Es más, voy a meter la pata, no sé si voy a decir, pero ni colágeno.
ni colágeno, porque el colágeno no se absorbe, es una molécula demasiado grande, no puede entrar por el poro intestinal. Yo tengo que el colágeno picarlo chiquitito, convertirlo en aminoácidos enanos chiquititos para poder absorberlo. Y es una fuente proteica, pero no va a ir a mi articulación. No va a ir a mi articulación. Ah, sí, está muy de moda y muy visto y muchos están hablando del colágeno, Y inclusive ojo, estas como un personas, remedio para no envejecer, para el cabello, la piel, etcétera, ¿no? primero que el pelo no tiene colágeno, no sé por qué piensan eso. Segundo, es como si yo le dijera a una persona, o sea, come colágeno porque se va a ir a tu rodilla. Es como decir a una persona, come pelo para que te salga pelo, ¿verdad? Entonces eso es imposible. Entonces esas teorías de acidifícate, alcalinízate, esas cosas no debe ser. Uno debe respetar el pH del cuerpo porque segmentariamente tiene que haber un pH. Exacto, existe un pH en el organismo que si le metemos ácido, el cuerpo se encarga de solito de equilibrarlo y si le metemos alcalino, solito lo equilibra, ¿no? Exactamente. Esa es la filosofía, digamos así, ¿no? La piedra angular del por qué es mejor tomar sales de rehidratación vía oral a que te la pongan endovenosa. Porque cuando tú tomas sales vía oral, tu cuerpo decide qué es lo que falta al cuerpo, qué lo absorbe y qué cosa no. Así de fácil. Pero cuando te la ponen endovenosa, pues entra todo y de repente se te sube la presión, te pones algo de más que no necesitas. Por eso es que la vía oral es la que es más inteligente. Es la que Miren, decide qué eso es muy absorbe. común también, doctor. Quiero que me hidraten y quieren que le pongan el suero Que me laven el hígado. o lavar el hígado o lavar los riñones, también dicen, ¿no? Digo, ay, Dios mío. Exactamente. Bremer, hemos debutado este año con el pie derecho, nos han visitado muchísimas personas, Alejandro Herrera, Hanna Karina, Edgardo Guzmán, nos está visitando Esperanza Taipe, Luz Cáceres, Isabel Verástegui, Marlene Muñoz, que nos ha pedido tu teléfono, Elena Bancayán, Carmen Rosa Rosales, Henry García, Alinda Galleno, Carmen Rosa Rosales, Marta Gaspar, Juan Sebastián Campaña, Leila Guerrero, Erika Patricia González, Edgar Bent, Margot Álvarez, Betty Saboya, María Jacqueline Fernández, Jacqueline Dongo, María Cabanilla, Víctor Monge, Clarita Vega. Víctor Monge, un abrazo, es un gran amigo y un gran gastroenterólogo. Mechita La Blanquita, Niquita Santos, Maribel Barrios, Carla Rossini, Betty Rosario, María del Pilar Enríquez, Augusto Eguavil, Cecilia Díaz, Elida Dongo, Luz María González, uy, bastante gente. Zenaida San Juan, creo que voy a tener que quedarme corto porque no puedo saludar a todos. Sí. Elba Hidalgo, Delia Reaño, Lilian Loaiza, Elba Hidalgo, que te felicita y te agradece tu participación, Rosaluz Chafloque, Juana Chanchaima, Marta Smith, Esmeralda Castillo, Swans Jover, Alicia Quispusco, Marlene Muñoz, Carlos Tochillo, colega, amigo Carlos Tochillo, Rosa Chafloque, Ana Orbegoso, Carmen Borja, Cecilia Medina, Rocío Díaz, Lilian GF, Sonia Reinaga, Nora Díaz Castillo, Kitty Ordez, Roberto Bellido, Jesús Sánchez. Lamentablemente no puedo mencionar todo porque es larguísimo. Ya, yo les agradezco a todas las personas que se han comunicado, han dejado sus preguntas. Yo después vamos a responder todas y si tengo alguna duda, lógicamente yo no soy gastroenterólogo, molestaré a la doctora Venero para que nos apoye. Acá está Tomás Saavedra, Ana Cabrera, que dice excelente ilustración, y bueno, muchas personas que creo que no he podido mencionar a todos, a Sonia Reinaga, Elba Hidalgo. Bremer, muchísimas gracias por tu participación. Antes de que te retires, un mensaje final a todas las personas adultas mayores con respecto al tema de la mala digestión, de la indigestión.
Ok, es muy importante porque yo también veo a veces pacientes adultos mayores que por favor, y esto es una cosa, les va a parecer raro, ¿no? Pero es por favor, siempre hagan que otra persona vea sus deposiciones. Es muy importante, porque me pasa con mucha frecuencia que los pacientes no me saben informar porque no ven bien, porque no llevaron lentes al baño. Entonces yo no puedo saber esto y es importantísimo dar esa información, saber si están oscuras, si están con sangre, si están negras, si están aguadas. Siempre es muy, muy importante que ustedes hagan que otra persona que Y tenga mejor si visión huelen mal, ¿no? o no pueden oler, que otra persona observe las deposiciones. Eso primero. Segundo, no tengan miedo de tomar los medicamentos que les dan los médicos, porque por algo son médicos, pero por favor, no el omeprazol lo menos posible. Eso es muy importante. Y además acuérdense que la mayoría de pacientes adultos mayores suelen tomar, por ejemplo, clopidogrel o toman algún anticoagulante y ojo que el omeprazol va a disminuir el efecto del clopidogrel, va a disminuir el efecto de los anticoagulantes. Así que es importante a los geriatras también en general, lo menos posible de omeprazol. Los adultos mayores producen poco ácido gástrico. En realidad, encontrar una úlcera péptica en un adulto mayor es menos frecuente que en un adulto joven. ¿Ok? Es mucho menos frecuente. Y obviamente, y si tiene anemia, y si tiene algo, hay que pensar en otra cosa más maligna que una úlcera péptica, ¿verdad? Entonces, por favor, importantísimo, cuidemos a nuestros adultos mayores, tratemos de acompañarlos al baño, de observar siempre las deposiciones, que les parezca un pedido recontra absurdo, pero para mí es importante porque siempre me pasa que no me dan ese dato y yo no puedo trabajar así. No es absurdo, una recomendación muy profesional. De repente no es, no es elegante, qué sé yo, pero es muy profesional lo que está pidiendo la doctora Bremer. Bremer, me están preguntando dónde te pueden localizar, dónde te pueden ubicar, contactar Uh -huh, uh -huh. como profesional. Yo trabajo en Impares de Jesús María por las mañanas y también trabajo en Suiza Lab de Miraflores. Se saca cita por internet, así que ahí aparecen los horarios. Cualquier cosa, mi correo electrónico es mi nombre completo, bremervenero@hotmail.com y mi celular es 4 veces 9, o sea, 9999811464. Muy bien, ha sido la primera entrevista del año, el primer programa del año con la doctora Bremer Venero, gastroenteróloga. Conoce muchísimo sobre estos temas de trastornos de la funcionalidad y hoy día nos ha ilustrado y nos ha aclarado muchas dudas. Ya saben, amigos, no abusen del omeprazol, no es todo lo que dicen. Y bueno, eso sería todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, y nos vemos el próximo miércoles. Un feliz Gracias. año a todos y en particular a los adultos mayores. Buenas noches. Gracias.